Aquí vamos a mirar las fórmulas que se usan para la derivada de una función. La primera es que la derivada de un número es igual a 0. K en este caso es una constante o lo que es lo mismo un número real. La derivada, en este caso, bueno, yo digo la derivada de un número es 0, pero en realidad esto sería como una función constante, ¿sí? Entonces la primera es que la derivada de un número es 0. La segunda fórmula es que la derivada de x es 1, o sea, la derivada de la función f de x igual a x, la derivada de x es 1. La tercera fórmula es que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1, es decir, el exponente baja, se baja el exponente, n por, y arriba le restan 1. Y más general, ya haciendo uso de la regla de la cadena, entonces si ya no es x a la n, sino que es cualquier función elevada a la n, a un exponente n, un número n, entonces la derivada, miren que es similar, el exponente baja y arriba le restan 1, la diferencia aquí es que se debe multiplicar por la derivada interna, por la derivada de f. Y tenemos aquí que es el caso B es más general que el caso A, porque miren, esta parte B sirve para cualquier función f, ¿sí? Que vaya elevada a un número. En particular, si f es x, entonces si f es x, reemplazamos aquí en la fórmula que digo que es más general, y entonces mire que nos quedaría x a la n. La derivada de x a la n estamos reemplazando donde está f, reemplazamos por x, ¿sí? Entonces les va a quedar n, la derivada de x a la n es n, aquí f la reemplazamos por x, a la n menos 1 por, y aquí f la reemplazamos por x. Y entonces noten que aquí entonces nos va a quedar que la derivada de x a la n es igual a n, x a la n menos 1 por, y la derivada de x, en la parte B dijimos que la derivada de x es 1. Y entonces nos quedaría que la derivada de x a la n es n, x a la n menos 1, que es, miren, es la parte A. Pero por cuestiones a la hora de calcular derivadas, pues es mejor escribir ambas, ¿sí? Voy a ir escribiendo parte A y parte B. La parte B siempre va a ser la parte más general. Y la parte A, la parte particular. La cuarta fórmula, la parte A, es para la derivada de la raíz cuadrada de x. La derivada de la raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y la parte B es cuando f es cualquier función. Entonces la derivada de la raíz cuadrada de f es 1 sobre 2 raíz de f multiplicada por la derivada interna. La derivada de Euler a la x es igual a Euler a la x. La derivada de Euler a la x es la misma función. Y cuando ya no es x, sino cualquier otra función, la derivada de Euler a la f es lo mismo, Euler a la f, pero se debe multiplicar por la derivada del exponente. La sexta fórmula es para la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y cuando ya no es x sino cualquier otra función, la derivada del logaritmo natural de f es 1 sobre f por la derivada interna. Aquí f pues tendría que ser positiva para que esta composición esté bien definida, porque el logaritmo natural pues no está definida para números negativos ni para el 0. La derivada de a la x, a en este caso es un número positivo, un número real positivo. La derivada de a la x es lo mismo, a la x, pero se multiplica por logaritmo natural de a. A tiene que ser positivo para que este logaritmo exista. Y la parte b, entonces es lo mismo, la derivada de un número elevado a una función es igual a la f por logaritmo natural de a, y se debe multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada del exponente. Ahora vamos a mirar la derivada de las funciones trigonométricas. La derivada de seno de x es igual a coseno de x, y de forma más general la derivada de seno evaluada en una función f es igual a coseno de f, pero se debe multiplicar, todo esto se multiplica por la derivada interna, por la derivada de f.
La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y la derivada de coseno de f es menos seno de f por la derivada interna. Aquí, si quieren, le ponemos paréntesis. O sea, todo esto va multiplicado por la derivada interna, y acá también, bueno, el menos puede ir por fuera, o si quieren pues lo escriben así. La derivada de coseno de f es menos seno de f por la derivada interna. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Bueno, a veces en algunas partes lo escriben como secante cuadrado de x, también es lo mismo, que es equivalente a 1 sobre coseno cuadrado de x. En algunos textos también aparece así, ¿sí? La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x, o lo que es lo mismo, 1 sobre el coseno cuadrado de x. Y para la parte b, tangente, la derivada de tangente de f es secante cuadrado de f por esto por la derivada interna. La derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x, o más general, la derivada de cotangente de f es menos cosecante cuadrado de f por la derivada interna. La derivada de secante de x es secante de x por tangente de x, y de forma más general también tenemos esto. Y por último, la derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x, y de forma más general, cuando ya no es x sino cualquier función más general, entonces tendríamos esta fórmula. Aquí tenemos entonces las fórmulas para las derivadas de funciones trigonométricas. Ahora miremos algunas fórmulas para las funciones trigonométricas inversas. La derivada de arcoseno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Recuerden que arcoseno de x es la función inversa de seno de x. Y cuando es cualquier función f, entonces arcoseno de cualquier f, de cualquier función f, la derivada es 1 sobre 1 menos raíz de 1 menos, aquí es f al cuadrado, por la derivada interna, la derivada de f. La derivada de la inversa de la función coseno de x, es decir, la derivada de arcocoseno de x, es menos 1. Miren que es la misma de arcoseno de x, pero con signo negativo. Y lo mismo para arcocoseno de una función f, su derivada entonces es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos f cuadrado, y esto multiplicado por la derivada interna. La derivada de arcotangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y en general, cuando es arcotangente evaluado en una función f, entonces la derivada es 1 sobre 1 más la función elevada al cuadrado, y todo esto se multiplica por la derivada interna, por la derivada de f. La fórmula 17, entonces si tenemos la derivada de un número dividido una función, entonces podemos utilizar esta fórmula. La derivada de un número dividido una función es menos el número dividido la función elevada al cuadrado por la derivada de la función. Y por último, la derivada de una función dividido un número, entonces solo se deriva la función y en el denominador queda el número. No es necesario usar regla de la división, aunque si lo hacen usando regla de la división, pues van a tener que simplificar más y llegan pues al mismo resultado. Y esta entonces va a ser la tabla de derivadas que vamos a utilizar para derivar cualquier función.